Buenas tardes, hermanos, una vez más reunidos para disfrutar juntos, aún en la distancia, de estar unidos para alabar y bendecir el nombre del Señor, también para escuchar la palabra y hacer que esa palabra sea una realidad en nosotros. Vamos a presentar la reunión de esta tarde para que así todo lo que se haga lo dirija el Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde y queremos pedirte que tú bendigas, Señor, esta retransmisión, Señor, que hable y bendiga nuestras vidas, Señor, que toque a aquellos que tengan que ser tocados y que te glorifiques grandemente en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que tengamos una buena reunión y disfrutemos de los cánticos y del momento de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Bien, hemos pasado un buen momento, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y espero que ahora también pasemos otro al meditar en su palabra. Muy bienvenidos todos, y como hemos disfrutado de los cánticos y de la presencia del Señor, ojalá podamos disfrutar en esta mañana también de su palabra. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Creo que sabéis que estamos haciendo el ciclo de las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo manda un mensaje determinado. Y estamos en la carta, el email, como queráis llamarlo, que va dirigido a la iglesia, en especial a la iglesia de Tiatira. Digo email porque cartas ahora en nuestro tiempo la gente ya no lo utiliza. Todo lo que se utiliza es cuando quiere enviar un saludo o algo, un email o un WhatsApp. Pero antes se solía mandar cartas a las personas. No sé si alguno de aquí ha mandado cartas a una persona querida o a un familiar. Sí, pero hace años. Hombre, claro, hace años, claro, por eso digo que ahora ya no se lleva eso. Ahora sería un email, prácticamente. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Gracias. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que tú la bendigas, Señor. En sí ya es bendita, Señor, pero queremos que ahora a la exposición de ella, Señor, seas tú el que hable a nuestras vidas, Señor. Tú sabes las carencias que cada uno de los que aquí estamos tenemos. Señor, tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Y pedimos que tú nos hables también, Señor. Que a través de esta carta, dirigida en los tiempos, Señor, tú nos hables. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Es increíble el ver que esta es una carta dirigida en los tiempos. Hace más de 2000 años que nuestro Señor murió y al cabo de unos años moriría el que tuvo la revelación de este libro, de la revelación de Apocalipsis, y que esta carta de nuestro Señor es para nosotros. No habíamos nacido, ni siquiera habíamos sido engendrados, y ya el Señor nos manda una carta, un aviso, para que supiéramos cómo teníamos que ir. Vamos a leer el mensaje, la carta, el email, como queréis llamarlo, dirigido a la iglesia de Tiatira y que también va dirigido a nosotros en este día. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y ya es nuestra tercera vez que estamos analizando esta carta. Es una pena que, bueno, no es una pena, a veces vamos un poquito lentos, pero es importante saber y destacar todo lo que el Espíritu de Dios tiene aquí reflejado para cada uno de nosotros. Estábamos viendo la semana pasada que los creyentes en nuestro vivir diario debemos tener frutos o obras que como hijos de Dios, tú y yo debemos de dar. No sé si te acuerdas de lo que estuvimos hablando la semana pasada.
pero estas obras o estos frutos no nos hacen más santos, no nos hacen mejores, no nos acercan más a Dios, ni nos hacen más salvos. Lo que hacen estos frutos que hay en nuestra vida o estas obras es que hablan de que verdaderamente tú y yo somos hijos de Dios. Fijaos qué importante es. Hablan de cómo andas, hablan de si eres un hijo de Dios fiel o no lo eres. Y en esta carta hay una advertencia en el tiempo a la iglesia de Tiatira, a su manera de pensar, y lo que también hoy muchos todavía siguen pensando, que las obras te pueden llevar a obtener el cielo, a obtener la salvación. Y vimos que no es por obras, sino por Jesucristo, que nos reconcilia con Dios. No caigamos en ese error. Las obras simplemente, los frutos simplemente hablan de lo que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros tendría que ser el fruto del Espíritu Santo, las ganas de agradar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Estuvimos viendo 3 características que hablan del carácter del ser humano, del hombre, características humanas que Jesús elogia, pero también había características espirituales, y vamos a verlas en esta mañana. Primera característica espiritual, amor. Segunda característica espiritual, fe. Tercera característica espiritual, paciencia. Son características de vivir una vida en el Espíritu, son características de que el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es una realidad. Hijo de Dios, ¿es una realidad el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? No caigamos en el error de querer cambiar el fruto del Espíritu Santo por las obras, de intentar aportar algo para estar más cerca de Dios. No podemos aportar nada. Lo que debemos es vivir una vida en santidad delante de Dios, es decir, una vida apartados de todo aquello que no honra ni glorifica el nombre de nuestro Dios. Segundo fruto espiritual, primer fruto, es el amor. Y ese amor es el amor que la palabra griega define como ágape. Es el amor que Dios ha implantado en nuestras vidas. Forma parte del carácter de Dios. Es el amor de Dios desinteresado. Es el amor de Dios reflejado en la persona de nuestro amado Salvador Jesús. Ese amor que antes tú y yo no lo teníamos. No teníamos ese tipo de amor. Pero el Señor Jesús, cuando vino a nuestras vidas, nos selló con las arras del Espíritu y nos dio ese amor que antes no teníamos. Fíjate, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 22, dice: porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando el Señor vino a nuestra vida, nos selló y nos dio las arras del Espíritu Santo. Es decir, Jesús nos ha sellado, y la comparación literal es decir, nos ha marcado. Y esto, en el contexto que se escribió esta carta, la gente lo entendía. Antes a los esclavos se les marcaba. Era un símbolo de pertenencia. Y nosotros hemos sido marcados. Gloria a Dios, ¿no? Nos ha marcado. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para hacernos hijos de Dios. Y encima nos ha dado las arras del Espíritu Santo, es decir, nos hace un contrato de pertenencia eterna. Qué maravilla lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Cuando derramó ese amor en nosotros. Nos sella y nos da las arras del Espíritu. Segundo fruto de vivir una vida en el Espíritu, la fe. Y no es la fe
que muchos, que todos los que, o casi todos los que estamos aquí, hemos tenido para salvación. No se trata de esa fe. Es la fe que nos hace andar diariamente y confiar en las promesas de Dios. Es la que nos hace mirar a Dios y no mirar las circunstancias. Las que nos hace andar por fe y no hundirnos en el mar de la desesperación. Fíjate, Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando se está refiriendo al griego, se está refiriendo a nosotros. O sea, la salvación, el plan de salvación fue destinado primero para el pueblo escogido por Dios. Y segundo, para nosotros, los gentiles, o los griegos, como quieras decirlo. La gente del tiempo de Jesús, del tiempo de esta carta, lo entendía. Nosotros cuando leemos estas cosas a veces no entendemos bien, por eso intento explicarlo. Y sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. ¿Tú y yo somos justos? Amén, claro que sí. ¿No nos consideramos justos? Gloria a Dios, es buena señal. Pero somos justos porque Jesús nos ha justificado delante de Dios. Gloria a Dios, la gloria es para Él siempre, no para nosotros. Tercer fruto del Espíritu, dice paciencia. Y la paciencia es el complemento de ese primer fruto espiritual que nos narra esta carta. Es el complemento del amor, de ese amor que se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces en alguna pareja, cuando se enfada o algo, el uno le dice al otro: no te soporto? Lo hemos oído, ¿verdad? Por el final nunca, por el medio hemos escuchado, sí. O a un hijo: es que no te soporto. Espero que después os hayáis arreglado. Porque si no, creo que hemos obrado un poquito mal. Mira lo que dice la Biblia. Porque esa paciencia es el reflejo del amor en nuestras vidas. Es la misma paciencia que tiene Dios todos los días con nosotros. ¿Os imagináis en nuestra vida, que muchas veces es turbia, de subidas, de bajadas, de enfadarnos, de recelar de las cosas de Dios, que el Señor se presentara y nos dijera: no te soporto más? ¿Os imagináis eso? Vamos, me derrito. Pero gloria a Dios, porque no lo hace, ¿verdad? Sino que Él en su paciencia y su misericordia nos va soportando. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 5, del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, es aquí donde hay que decir amén, porque es la clave de todo lo dicho anteriormente. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Sí, aquí sí que hay que decir un amén. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en nuestra vida como creyentes, si no hacemos esto, estamos siempre andando entre dos aguas. Que Dios nos ayude, oremos por ello. Pero fíjate, aún hay más. Si vamos a la primera carta también dirigida a la iglesia de Corinto, en el capítulo 13, versículos del 1 al 8, y esto, generalmente utilizo la versión Reina Valera de 1960, que es la que todos tenemos y que es la más leída, pero aquí la estoy cambiando por la versión lenguaje actual para una mayor comprensión, y es mucho más bonito porque lo vamos a entender mucho mejor. Fijaos en lo que dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover las montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo.
De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma en ayudar a los demás. El amor tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. No aplauden a los malvados, sino que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que a veces tenemos el disfrute, como hijos de Dios, de tener varias versiones y poder comparar. Nos va a decir lo mismo, pero vamos a comprender mucho mejor muchas cosas que tal vez se nos escapen. Y aquí nos está hablando de ese amor que tiene paciencia en todo, ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, y que la paciencia es el reflejo de ese amor. El Señor Jesús alaba a Tiatira, es una iglesia que estaba progresando, y ahora yo creo que entendemos mejor en parte todos estos versículos tan maravillosos. Pero lo más maravilloso que creo que tendríamos que destacar es la paciencia que tú y yo debemos de destacar como hijos de Dios. Esa paciencia que tiene que hablar. Generalmente somos muy impacientes. Estamos en la generación de las cosas ya, de todo rápido. Pero tenemos que tener paciencia, porque va a reflejar ese amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y lo que Jesús también está destacando de esta iglesia es que cuando un día esta iglesia, y tú y yo, estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué destacará de nosotros? Ha destacado el amor, la paciencia, la fe de esta iglesia. ¿Pero qué destacará de tu vida, de mi vida? Porque un día partiremos delante de nuestro Señor, ¿verdad? Sí, no vamos a vivir eternamente. ¿Qué va a destacar de tu vida? ¿Qué va a destacar de mi vida? ¿Amor? ¿Fe? ¿Paciencia? ¿Otras cosas? Que así sea, ¿verdad? A esto sí que tenemos que decir amén. Sí, Señor, destaca lo que tú quieras, pero destácalo. Y en ello llévate tú la gloria siempre. Porque eres tú el que has hecho posible eso en nuestras vidas. Ojalá nunca pasemos vergüenza en ese día que estemos delante de nuestro Dios. Tenemos tiempo para rectificar, ¿verdad? Y que así sea. Sigue diciendo la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Antes de analizar este versículo, me gustaría deciros que hay muchos creyentes que creen que el amor requiere de tolerancia. Aún de personas que corrompen la vida moral, espiritual y que tal vez traen división en medio de la iglesia del Señor. Se necesita tolerancia. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es lo que Jesús nos enseña. Lo que Jesús nos enseña es que Él es un Dios misericordioso, al igual que tenemos que ser misericordiosos tú y yo, que es paciente, pero que es justo. Porque la palabra nos enseña que Dios, al que ama y tiene por hijo, dice, disciplina. Pero aquel hijo, que se dice hijo, en el cual no hay arrepentimiento, a lo mejor nunca ha sido un hijo de Dios. Puede ser un lobo disfrazado de oveja, que está en medio de la iglesia del Señor. Puede incluso ni ser eso, ser simplemente un convencido
no un creyente, porque en nuestras iglesias muchas veces hay convencidos, no hay creyentes. El convencido no ha nacido de nuevo. Dios quiera que todos los que estamos aquí seamos creyentes, nacidos de nuevos, sellados por el Espíritu Santo, comprados con las arras del Espíritu Santo. Ojalá sea así, ¿verdad? Y la verdad, hay dos cosas que esta mujer está haciendo y que vamos a ir desarrollándola en esta mañana. La primera de ellas es que se proclama profetiza, es decir, alguien que recibe un mensaje directo de parte de Dios. Y cuidado con proclamarte algo que no eres, porque lo único que vas a hacer es traer problemas a tu vida. Hay muchas personas que quieren ser lo que sea dentro de la iglesia del Señor. Todos tenemos que ayudar, todos tenemos que servir en la iglesia del Señor, porque es así como el Señor nos enseña, pero no todos tenemos los mismos dones. No todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son músicos, no todos saben cantar bien, no todos saben tener misericordia, no todos. Tenemos dones naturales y dones espirituales, y cada uno sirve para lo que Dios quiera. A mí, yo os he dicho más de una vez, a mí me hubiese gustado cantar y liderar la música, pero yo me grabo y me escucho y veo que no sirvo para ello. Tenemos que ser objetivos y sinceros con nosotros mismos para saber para lo que servimos y sobre todo para saber para lo que Dios nos llama. Porque podemos intentar querer ser algo que Dios no quiere que seamos. Que Dios nos ayude a ser sabios y a no decir algo que no somos, como hacía esta mujer. Yo creo que en este periodo en el cual tú y yo pertenecemos, tenemos que tener claro lo que es la profecía o la interpretación de lenguas. Lo que la palabra nos habla de un mensaje, cuando alguien da un mensaje en lenguas o tiene el don de la profecía, que es hablar determinadas cosas de parte de Dios, lo que en la Biblia encontramos es que sirven para tres cosas. Sirven para exhortar, edificar y consolar. No sirven para predecir el futuro, no sirven para decir con quién te tienes que casar, no sirven para decirte lo que tienes que hacer. Si alguien de parte de Dios te dice con quién te tienes que casar, con qué es lo que tienes que comprar, cómo tienes que actuar, mi consejo, mi más sincero consejo es que salgas pitando, corriendo y no vuelvas nunca más a ese lugar. Porque lo que la palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 3 al 4, es lo que vamos a leer ahora. Dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El que habla en lengua extraña, es decir, el que tiene un mensaje en lenguas, dice a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Caray, es edificar la iglesia. Esa iglesia a la cual tú y yo pertenecemos y somos una unidad. Segunda falta de esta mujer es que se proclama a sí misma como una maestra de la congregación, enseñando incluso a los siervos de Dios, enseñando a los ministerios, ya que está tomando un papel que es velado para las mujeres. Siento decirlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así de tajante es la palabra. Y aquí hay algo que desagrada mucho a nuestro Señor. Esta mujer llamada Jezabel ocupa un lugar en la iglesia, proclamándose a sí mismo profetiza, pero trayendo división en ella. Y lo peor es que la iglesia de Tiatira, lo peor de todo esto es que la iglesia lo está permitiendo. Está permitiendo que haya una división interna dentro de esa iglesia, por la cual Jesús ha muerto por ella. Hijos de Dios, tenemos que despertar, tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestras congregaciones, pero para ello nos hace falta dos cosas importantes: el conocimiento de la palabra de Dios y la comunión con Dios. Si no, vamos a ser llevados como olas del mar, para allí, para acá, para allí, para acá.
Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice, simplemente hay que llevarlo a cabo. No hay por qué preguntar, porque muchas veces somos tan necios, sí, es la palabra correcta, necios, que cuestionamos las cosas de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para cuestionar algo a Dios? Yo, si fuera Dios, cuando alguien me cuestionara algo, le haría así, los chafaría. Gracias a Dios que no soy Dios, ¿no? Si no, muchos nos chafaríamos unos a otros, ¿verdad? Por eso Dios es paciente y misericordioso. Y por eso nosotros tenemos que aprender y analizar lo que en la palabra de Dios encontramos, para que nadie pueda dañar la iglesia del Señor, por cargo alguno que tenga o por espiritual que se diga ser. Porque el hombre o la mujer espiritual de verdad nunca, nunca enseñará nada que vaya contra la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca querrá dividir la iglesia de Dios. Antes bien se callará y asumirá lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el hombre espiritual y la mujer espiritual. Nunca intentará traer división. Esta mujer se dice profetiza, pero no lo era. Era un lobo disfrazado una loba disfrazada de corderita. Hijos de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que tener comunión con Dios para que ninguna doctrina pueda dañar a la iglesia del Señor. Si en la iglesia de Pérgamo vimos que desde fuera se quería dañar a la iglesia con las doctrinas que venían, como la doctrina de Balaán, aquí en Tiatira está pasando lo contrario. Desde dentro, desde el centro mismo de la iglesia, se quiere dañar a la iglesia. Desde el liderazgo se quiere dañar a la iglesia. Y la verdad es que no hay nada más que contamine que alguien que se dice ser líder en la iglesia o tenga cierto papel esté contaminando a la iglesia de Dios. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Cuidado, hijo de Dios, con lo que el mundo quiere meter dentro de la iglesia y hacernos ver muchas veces que hombres y mujeres somos iguales. Siento decirte que no. No somos iguales. Dios nos hizo diferentes y el hombre y la mujer es el complemento perfecto, porque Dios así lo ha establecido. Cuidado con las ideas preconcebidas, cuidado con las ideas que intentan meterse dentro de nuestros hijos, dentro de nuestros nietos, dentro de nuestros adolescentes, porque a ellos, como padres, como abuelos, como familiares que seáis, se tiene que enseñar lo que la palabra de Dios dice, sobre todo si somos creyentes. La verdadera enseñanza no empieza en la escuela dominical, no empieza en la iglesia. La enseñanza de verdad empieza en la casa, en el hogar. Cuando los padres, cuando los abuelos, tíos, hermanos, lo que sea, forman a los hijos a pie de la palabra de Dios. Tú y yo podemos tener formas de pensar distintas, pero no podemos diferir de lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos pensar como el mundo. El mundo quiere que pensemos como él piensa, pero nosotros tenemos que pensar como la palabra de Dios nos dice. Y estamos viviendo en tiempos duros y cada vez se van a volver más duros para los hijos de Dios, para aquellos que queramos vivir y experimentar la palabra de Dios. Fíjate, Jesús nos está haciendo una comparación en este tema de esta mujer llamada Jezabel. Jezabel era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, que se casó con el rey de Israel. Y este hombre perteneciente al pueblo de Dios, hace dos males. Uno, casarse con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y ese es un pecado de desobediencia a Dios. Y muchas veces nosotros permitimos también esto, que nuestros hijos, que nuestros nietos se enreden con gente que no pertenece a la iglesia del Señor. Tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice.
lo siento, es así. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Me voy al Nuevo Testamento, ya no me voy al Antiguo Testamento. Me voy al Nuevo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Padres, abuelos, si permitís que un nieto, un hijo, un primo, una prima, empiece a tener unas relaciones con alguien que no es del pueblo de Dios, estamos haciendo mal. Estamos haciendo muy mal. Dios quiera que todo salga bien. Dios quiera. Pero si no sale bien, lo dejo ahí. Segundo mal que hace este rey, adopta la forma de creer de ella. Y al adaptar la forma de creer de esta mujer, ¿sabes lo que pasa? Hay un cambio en toda la nación de Israel. Casarse con esta mujer trae un doble pecado a la vida de este rey. ¿Qué hace esta mujer con el pueblo de Dios? Que la hace tan mala. Te lo voy a leer. Persigue a los hijos de Dios, matando a casi todos los profetas de Dios, matando a todos los siervos, a casi todos los siervos de Dios. Hace que un hombre de Dios llamado Elías huyera de ella por miedo. Y no tan solo le pasa esto a este hombre, sino que entra dentro de un cuadro de ansiedad, trayendo un cuadro depresivo, deseando este mismo hombre morirse. Todo por las palabras de esta mujer. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo maravilloso en esta historia pasada, que Dios siempre sale al encuentro de aquellos que somos sus hijos. Y sale para traer sanidad emocional, porque muchas veces el enemigo y las personas que están a nuestro alrededor atacan a nuestras emociones. Y sabes, quedamos tan dañados muchas veces tú y yo, que quedamos destrozados y no nos damos cuenta. Y solo nos queda una cosa que hacer, acudir a Dios por sanidad. Acabó esta mujer con el verdadero culto a Dios, mató a los siervos de Dios, practicó la hechicería, la fornicación como parte del culto a Baal, planificó el asesinato de un hombre llamado Nabot, que tenía una finca, para que su esposo Acab se quedara con esta finca. ¿Por qué estamos viendo todo este cuadro? Lo estamos viendo por un motivo muy importante, para que pensemos que este rey no era un creyente débil en la fe, que tenía errores, por no saber a lo mejor muy bien la palabra, porque muchas veces pasa esto en medio de nuestro entorno. Hay personas, es que es recién nacido, es que es débil en la fe. Bueno, cada uno tiene sus errores, no sabe muy bien lo que dice la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Tantas veces tú y yo queremos justificar a los que andan en pecado, pero es que esto no se puede justificar. No se puede justificar, el pecado es pecado. ¿O es que queremos ser tú y yo más buenos que Dios? ¿Queremos ser más buenos que Dios? ¿O somos más buenos que Dios por tolerar el pecado? De ninguna manera, por favor. El pecado es pecado. Esta mujer era alguien enviado por el mismo Satanás para destruir al pueblo de Dios. Contra tales personas no hay que tener piedad. Tienen que estar fuera del ámbito de los hijos de Dios. Y en la iglesia de Dios no se puede permitir nada de estas cosas. Me gustaría quedarme aquí, en esta mañana. ¿Y por qué? Porque creo que en esta mañana muchas veces podemos estar tan tocados por cosas emocionales, por daños de personas que han podido traer a nuestra vida, que me gustaría que en esta mañana acudiéramos a Dios para que Dios obrara un milagro en nuestras vidas.
Pues hermanos, hasta aquí la palabra del Señor, espero que os haya bendecido y que esa palabra traiga fruto y fruto en abundancia en vuestras vidas. Que el Señor os bendiga, que paséis una buena tarde.